Todo inició aquí, en la comunidad costera de Huacas, un pequeño poblado perteneciente a Tempate, distrito cuarto del cantón de Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica. A través de esta serie de cortos videos, les mostraremos el rostro más íntimo de una institución educativa que ha marcado un cambio en la manera de ver la educación católica en Costa Rica. Una institución cuya filosofía es la excelencia académica, pero basada en la formación integral del ser humano, donde los valores cristianos de la Iglesia afloran en su máxima expresión para apoyar a las familias de la zona en la educación de sus jóvenes, sobre todo en la actualidad tan convulsa que vivimos como sociedad en general. A partir de este momento, los invitamos a que nos acompañen en un recorrido por los primeros 4 exitosos años de servicio a la comunidad del Centro Educativo Católico Monseñor Vitorino Girardi Stelling, por el compromiso cristiano de la Iglesia con la educación. Corría el mes de enero del año 2014 cuando el cura párroco de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Cartagena, presbítero Ricardo R. de León, le muestra las instalaciones de un nuevo edificio construido en la comunidad de Huacas al obispo de la diócesis de Tilarán en ese entonces, el italiano Monseñor Vitorino Girardi Stelling. Estos, acompañados por el coordinador del programa de educación católica de la diócesis de Tilarán Liberia, presbítero Eduardo Abarca Leiva, avalan la idea de utilizar tan majestuoso edificio para iniciar ahí con un colegio católico que sirviera a todos los pueblos de la costa. Algún tiempo atrás, un empresario alemán llamado Manfred Freisler y su familia fueron los benefactores de tan generosa obra para todo el sector noroeste de la costa del cantón de Santa Cruz. La familia Freisler no solo donó el dinero para la compra del terreno y la construcción donde hoy funciona el Colegio Católico de Huacas, sino que también había donado el dinero necesario para culminar la construcción del Templo de Huacas, que para ese año 2010 aproximadamente estaba a medio construir, y mientras algunos fieles católicos del pueblo intentaban hacer rifas, bingos, ventas de comidas y otras actividades para recaudar fondos e intentar ir poco a poco juntando el dinero para culminar el templo, apareció este ángel enviado, sin duda por Dios, para ayudar a esta comunidad y a los pueblos vecinos con su generosidad. Cuenta el mismo señor Freisler que un día de tantos simplemente pasaba por Huacas y vio que había un templo católico sin terminar, y decidió detener su vehículo para preguntar cómo podía localizar al párroco de la zona. Cuenta que casi por señas, ya que él no habla español, y las personas que encontró cerca no hablaban inglés, mucho menos alemán, logró entender el nombre Cartagena y de alguna forma pudo dar con el padre Ricardo R. de León, de origen mexicano. Le comentó sobre ese templo que había visto sin terminar y le ofreció su desinteresada ayuda. Una vez construida la obra, preguntó qué más se podía hacer, y surge en la mente de este carismático sacerdote la idea del Centro Misionero de la Costa, que se construyó posteriormente
junto al pequeño pero hermoso Templo Católico de Huacas. Este centro misionero es básicamente el hogar de las religiosas mexicanas, en su mayoría, y militantes de la congregación denominada Hermanos Misioneros de la Palabra, con sede en ese país norteamericano. Las religiosas vinieron a apoyar grandemente la obra evangelizadora en la zona costera de Santa Cruz, y hasta el día de hoy siguen apoyando no solo en la obra evangelizadora de la iglesia, sino también al colegio en la enseñanza y otras actividades religiosas que se llevan a cabo en la institución. Una vez que esto estuvo realizado, la familia Fleisler, motivada por su gran devoción católica, siguió en conversaciones con un agradecido padre Ricardo, que continuó dejando su huella en la parroquia con ese gran don de administrador de las cosas que Dios ha puesto en sus manos, y pensó en la compra del lote y la construcción del edificio para ampliar su centro misionero y tener un lugar apto para albergar clases de catequesis, encuentros de congregaciones, retiros espirituales, cursos prematrimoniales y demás servicios que brinda la Iglesia Católica. Sin embargo, por la gracia de Dios, esto se terminó convirtiendo en lo que hoy llamamos Centro Educativo Católico Monseñor Vitorino Girardi Stelling. Luego le siguió la donación del lote y del edificio que ahora alberga el gimnasio que ostenta la institución, y más recientemente otro lote junto al colegio que seguramente será bien administrado y aprovechado para la gran obra evangelizadora de la iglesia, como se ha hecho hasta ahora. Quien acarició el sueño, la idea, fue el padre Ricardo R. de León, sacerdote mexicano que tiene ya algún tiempito de estar de párroco en la parroquia de Cartagena, y cuando inició la construcción, él dispuso que la construcción cumpliera con todos los requisitos que pide el MEP a través de la DIE. La DIE es la Dirección de Infraestructura Educativa, por si acaso en algún momento podía surgir la idea de un colegio. Una vez que estuvo el colegio listo, entonces, Monseñor fue invitado a conocerlo, Monseñor me llevó a mí, y llegamos a la conclusión de que lo único que hacía falta era el director, el personal y los estudiantes para arrancar. Y en realidad fue una cuestión muy rápida, porque eso se decidió en enero para empezar en febrero. Sin duda alguna, una quijotada de Monseñor Victorino. La gran generosidad y devoción católica de este hombre de negocios no es obra de la casualidad. Su corazón y su vida entera han sido tocados por la mano de Dios. Ha recibido milagros impresionantes en su vida y la de su familia, por lo que contribuir a reconstruir la verdadera iglesia de Cristo, como él mismo lo afirma, es algo mínimo comparado a todo lo que el Señor le ha concedido. No pide nada a cambio de su generosidad, únicamente solicita a quien se lo pregunta que lo tengan a él, a su familia y sus negocios en sus oraciones, para continuar ayudando en los diferentes países donde Dios lo ha llevado a servir, algo que él mismo nos contará más adelante en esta serie de videos. Como dato curioso, el colegio en un principio no se llamaría como hoy lo conocemos. La idea inicial y con la que empezó funciones un 10 de febrero del año 2014 fue Centro Educativo Católico San Francisco de Asís. Esto en honor al benefactor principal de la institución, el señor Manfred Freisler, quien nació un 4 de octubre, día en que la Iglesia Universal celebra a San Francisco de Asís. Por cierto, esta es la razón principal por la cual este buen hombre decidió ayudar a construir o terminar templos católicos y obras de la Iglesia, inspirado por un mensaje de la historia de vida de San Francisco de Asís, su santo patrono, y ahora también santo patrono de nuestra institución, cuando, según se cuenta, un día una imagen de Jesucristo crucificado le habló y le pidió que reparara su iglesia que estaba en ruinas. Ya con el colegio trabajando en la comunidad de Huacas de Santa Cruz y utilizando el nombre Centro Educativo Católico San Francisco de Asís, se inició con los trámites de funcionamiento y acreditación ante el Departamento de Centros Privados del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Sin embargo, este nombre fue rechazado,
ya que en el país existían otras instituciones con este nombre o similares, por lo que en un segundo intento y luego de barajar distintas propuestas, se concluyó que la mejor opción, y que además sería un tributo para el principal impulsor del programa de educación católica de la diócesis de Tilarán, Liberia, y uno de los obispos más influyentes en la historia de toda la provincia de Guanacaste y el cantón Alajuelense de Opala, sería nombrar finalmente al colegio como Centro Educativo Católico Monseñor Vitorino Girardi Stelling, mismo con el que finalmente fue aprobada toda la documentación. El colegio Monseñor Victorino Girardi, que se le pone ese nombre no porque Monseñor Victorino Girardi quisiera, él siempre se opuso, pero los nombres que siempre llevamos para que el registro de la propiedad no lo registrara, no fueron aceptados. Entonces, al final, Monseñor Victorino no tuvo más remedio que aceptar que fuera su nombre, y estoy seguro que con gusto, ¿verdad? Que con gusto. Todos ustedes y yo lo conocemos, sabemos perfectamente que él nunca hubiera tomado la iniciativa de que a un colegio de esto le pusiéramos su nombre, aunque él era el que le iba poniendo el acelerador a cada uno de los proyectos, pero la verdad es que al final, y yo me siento muy gozoso de que sea así, porque de esa manera también le reconocemos a Monseñor Victorino todos sus años de esfuerzo, particularmente el apoyo en la educación católica. El programa de educación católica de la diócesis. Bueno, hay que distinguir toda diócesis, como toda parroquia, como la Iglesia Universal, tiene la pastoral educativa. ¿Qué es la pastoral educativa? Es la acción evangelizadora o misionera de la Iglesia en el campo educativo. Universidades, institutos, liceos, escuelas, colegios, kinder, privados o públicos, católicos o de inspiración católica. O sea, la Iglesia debe ejercer pastoral educativa, debe hacer presencia y anunciar a Jesucristo en el mundo universitario, por ejemplo, en el mundo de la educación. Concretamente, en las comunidades educativas, que pueden ser las privadas, que no sean de inspiración católica o de inspiración católica, o los centros educativos católicos. Aquí en nuestra diócesis tenemos 7 centros educativos católicos que le pertenecen a la diócesis, y también ahí ejercemos pastoral educativa o educación católica. Es muy importante, gracias a Monseñor Vitorino Girardi, que como buen europeo y buen misionero tuvo la visión, para mí es un proyecto estrella, de ver que a través de la educación, como lo hizo Europa, es que podemos evangelizar. Cada vez van quitándole los espacios en este país a la Iglesia para que evangelice. Entonces, tener centros educativos es una manera de evangelizar. Pero sépase que los 7 centros educativos que tiene la diócesis de Tilarán, Liberia, por un acuerdo con el Estado costarricense que los financia, es por un pacto hecho sin fines lucrativos, sin fines lucrativos. Muchos creen que la Iglesia de Tilarán, Liberia está millonaria y hace mucho dinero en esos 7 centros educativos. No hacemos dinero, no nos deja ganancia, no estamos siendo millonarios, porque por un acuerdo con el Estado son sin fines lucrativos. Así que no podemos lucrar, es un servicio que la diócesis hace a Guanacaste y Upala solo por amar a este pueblo, por servirlo y ayudarlos, y no por hacer dinero. La diócesis de Tilarán, Liberia, como más recientemente se le conoce, y bajo el mando del tercer obispo de su historia, Monseñor Vitorino Girardi Stelling, creó a mediados de la década del 2000 un programa educativo sin fines de lucro y abierto al público, orientado a apoyar a las familias de la diócesis con la educación de sus hijos, fundamentada en valores cristianos y una formación académica de calidad. Hoy en día son varios los centros educativos que administra y asesora la diócesis.
El programa de educación católica de la diócesis de Tilarán-Liberia es único en el país. Ninguna otra diócesis conocida ofrece las bondades de un programa educativo de esta envergadura. El estigma elitista que lastimosamente se le había dado a la educación católica en general se vio refrescado con esta revolucionaria forma de administrar la educación y el enfoque humanista y espiritual que la Iglesia Católica realmente debe dar a la educación. Este proyecto de educación católica ofrece cuotas muy bajas en comparación con otros centros educativos que ofrecen educación similar en el país, ya que el objetivo primordial no es de ninguna manera hacer dinero, sino más bien contribuir a la sociedad con una educación de visión holística, pero sobre todo cristiana. La forma de financiar el proyecto de educación católica en general es muy particular, donde los padres de familia que pueden aportar la cuota mensual lo hacen y los que no pueden tienen la opción de solicitar becas que van desde parciales a totales. Pero la situación económica no debería ser un impedimento para que una familia logre tener a sus jóvenes en el programa de educación de la diócesis. Además del aporte de la familia, el Ministerio de Educación Pública, mediante un convenio educativo con la diócesis de Tilarán-Liberia, brinda un apoyo económico importante al proyecto. Sin embargo, no es lo suficiente como para prescindir de otras fuentes de ingreso. Y finalmente la diócesis, a través de donaciones y aportes específicos para el proyecto educativo, se las ingenia para salir adelante con los costos de operación. El beneficio del proyecto de educación católica de la diócesis de Tilarán-Liberia a nuestra zona geográfica, a la provincia de Guanacaste y al país en general es innegable, ofreciendo una educación de calidad de la mano de valores netamente cristianos. Pero no solo esto, sino que al ser un proyecto administrado por la Iglesia, el país ahorra en inversión por terreno, infraestructura, planillas del personal docente y administrativo, entre otros. Definitivamente las bondades del proyecto son muchas. La Iglesia no puede ser ajena a la educación, y en este programa educativo se pretende que las instituciones que son parte del programa no sean vistas como centros educativos privados, sino como centros educativos católicos, universales como la Iglesia y de brazos abiertos para todos. La meta de la educación católica es conducir al encuentro de Jesucristo vivo, no solamente a los estudiantes, sino también al personal, a los padres y madres de familia, de tal manera que es una misión integral. No es solamente el dar clases y que se llame un colegio católico, sino que la meta es que todos los que participan del proyecto educativo católico en el Monseñor Victorino y en todos los otros 6 colegios que tenemos, tengan la posibilidad de encontrarse con Jesucristo, Jesucristo vivo, Jesucristo Hijo del Padre, Jesucristo hermano, Jesucristo amigo, Jesucristo maestro, Jesucristo pastor misericordioso. Esos son los títulos con los que queremos llevar a nuestros estudiantes, a toda la comunidad educativa, padres, madres, profesores, al director, a todos, a encontrarnos con el Señor Jesús, con estos títulos que sin duda alguna nos enamoran aún más del Señor Jesús, y por supuesto que entramos en absoluta confianza con el proyecto de la educación católica. El propósito que tiene la educación católica. Y la educación católica se propone que la educación religiosa escolar, eso significa las clases de religión, como las conocemos popularmente, en cada una de las instituciones sea una experiencia educativa integral que logre conjuntar todos los elementos del currículum que se desarrolla en la institución, pero además de integral, porque confluye todas las experiencias educativas, también la educación religiosa no solamente será la clase de religión como tal, sino que debe ser también una experiencia transversal a través de todo el currículum de la institución, de tal manera que el proceso de formación que se desarrolla en los centros educativos católicos nos permita
convertir a los discípulos, a los padres, a los estudiantes, a los profesores, en discípulos misioneros del Señor Jesús. Entonces, cuando los chiquillos salgan de un 10º año, que salgan con conciencia plena, que además de abrirse las posibilidades del mundo del trabajo, del mundo de la universidad, tengan conciencia también de que son discípulos misioneros de Jesús, que los padres de familia tengan clara conciencia de que ellos son discípulos misioneros de Jesús y que tienen la tarea de acompañar a sus hijos y a sus hijas en la elaboración de su proyecto de vida, pero también al personal que trabaja con nosotros, porque no solamente el profesor de religión, sino todos los profesores, la secretaria, el conserje, el guarda, todos participan del hecho educativo. Y todos esos, al concursar también, no solamente deben de encontrarse con Jesucristo vivo, pastor misericordioso y todos esos títulos que le dimos, sino también que tengan conciencia de que son discípulos misioneros de Jesús. ¿Por qué discípulos? Primero, porque aprenden del Señor Jesús. Eso significa ser discípulos de Jesús, aprender de Él, aprender de su palabra. Y misioneros porque son enviados a cumplir la misión, porque no solamente aprendemos la doctrina de Jesús, sino que somos enviados por Jesús a transmitir estas enseñanzas. Y entonces eso es de la riqueza extraordinaria que tienen nuestros centros educativos católicos. Lo digo, claro, con mucha sencillez. En la práctica no resulta tan sencillo, pero esa es la meta, ese es el propósito que tiene la educación católica. Muchas gracias por acompañarnos. Pero antes de despedirnos, les dejamos un poquito de lo que usted podrá ver en nuestra siguiente entrega. Como el Festival de Inglés, el FEA, que le dan como a uno abrirse más para diferentes cosas. El método de estudio que tienen, porque aquí te exigen, porque saben que es capaz uno de sacarse esas notas. Y no, es muy bonito porque uno ve todo lo que ha crecido el colegio y por todo lo que ha pasado en estos 4 años que hemos estado acá. Música